bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales, a la última clase de formación espiritual en un mundo pluralista con el pastor Jeff Toll. Después de haber visto las amenazas, bueno, él va a dar el resumen de todo esto y poder caer en lo que realmente, cómo le hacemos, cómo vamos a formar espiritualmente esta generación en medio de los tiempos en que vivimos. Y como siempre, pues comprensión de los tiempos, entendidos en los tiempos, y más cuando vemos que aquel día se acerca. Entonces, las generaciones cambian, el mundo cambia, los principios de Dios no cambian, pero el cómo acercarnos sí cambia. Y cómo aprender. Entonces, Pastor Jeff, usted hace una tremenda bendición y le damos la bienvenida a esta clase. Claro que sí, claro que sí. Y Mariana, es todo un gusto, siempre es una bendición estar contigo y todos los que llegan a ser parte de comprensión de los tiempos. Hemos estado aquí estas semanas enfocadas, ¿no?, en esto, de que estamos viviendo en un mundo pluralista y cómo hacemos la formación espiritual en medio de todo esto. Y claro, yo he como reservado lo que yo considero lo más fuerte del concepto de formación para hoy. Para poder formar bien a la gente, tenemos que entender, pues primero, cuáles son las amenazas, porque no sabemos las amenazas, pues no sabemos cómo formar la gente en medio de las amenazas que hay. Entonces, lidiamos con el tema de eclesiología, porque una iglesia que desea formar a la gente bien tiene que tomar en cuenta su eclesiología, o sea, cómo es que llevan a cabo la iglesia, porque muchas iglesias están diseñadas intencionalmente o no intencionalmente, pero están diseñadas de una manera que no contribuye a la formación de la gente, y de repente después de años preguntan, bueno, ¿por qué es que ando perdiendo la gente? ¿Por qué la gente no entiende estas cosas? Bueno, porque hay un problema en la manera de hacer la iglesia. Entonces hablamos de eso, hablamos de tecnología y poder, y realmente dónde está la sociedad en cuanto a tratar de influenciar a las personas, y eso incluye pues a nosotros, a nuestros hijos, y entender todo eso y cómo el mundo está usando el poder para cambiar las cosas, y cómo nosotros debemos de ser conscientes de todo eso, las influencias que existen sin darnos cuenta. Y bueno, ya que hemos revisado todas esas cosas que son como una panorama grande del concepto, lo que quiero hacer hoy es enfocar como láser en ciertas áreas de formación de carácter para esta temporada, o sea, para un mundo pluralista. O dicho de otra manera, al entender que estamos viviendo en un mundo pluralista, y al entender, como hablamos y describimos la semana pasada, de que una de las religiones, por decirlo, más grandes en este mundo pluralista es el secularismo, y entendiendo eso, ¿qué clase de carácter necesitamos en las vidas de los creyentes hoy en día para caminar bien en este mundo? O sea, entendemos que cada discípulo en cada generación queremos que sea más como Cristo. Amén y amén. Pero cada temporada de la vida, cada temporada en la sociedad requiere ciertas características en las vidas de las personas. Igual como Salomón dice en Eclesiastés, hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Pues yo tengo que ejercer ciertas cosas en un tiempo de llorar que son diferentes a lo que hago en un tiempo de reír. Entonces, temporadas requieren diferentes cosas en esos momentos.
¿Y qué es la clase de carácter que queremos formar? O mejor dicho, no queremos, necesitamos formar en las vidas de los creyentes en un mundo pluralista. Entonces, ahí es donde vamos a entrar hoy. Y para hablar de este tema, lo que se me ocurre es que queremos desarrollar discípulos audaces y amorosos. Recuerdo las palabras acerca de Jesús que son dichas en Juan capítulo 1, de que Jesús estaba lleno de gracia y verdad. Una persona, pues un Dios firme en la verdad. Ahí agarro la palabra audaz y también lleno de gracia. Ahí agarro la palabra amoroso. Entonces, nosotros deseamos personas que realmente viven bien, firmes en el Señor, pero a la misma vez amando y sirviendo al mundo. Y yo estaba pensando, cuál persona en la palabra es una persona que muestra este concepto claramente dentro de un mundo pluralista? E inmediatamente el que me llegó a la mente era Daniel, porque Daniel en un momento, igual con muchos de Israel, fueron llevados a Babilonia. Y hay que entender que cuando ellos fueron llevados a Babilonia, por el mismo pecado y desobediencia de Israel, cuando ellos son llevados a Babilonia, Babilonia es una nación, un imperio inmenso, que durante el tiempo ha conquistado diferentes regiones, diferentes grupos de personas, y al conquistar diferentes grupos significa que hay diferentes religiones. O sea, el mundo de Babilonia era un mundo pluralista. Y el rey Nabucodonosor tenía, al tomar todo esto en cuenta, tenía que pensar en cómo tener paz en su imperio con gente que creía en tantas diferentes cosas. Entonces, él tenía un plan y podemos ver este plan en marcha en la vida de Daniel y también los tres amigos de Daniel. Aquí están en ese libro, ahorita los vamos a nombrar, pero podemos ver este plan en marcha con Nabucodonosor y me imagino, aunque Daniel no lo dice porque no es el punto del libro de Daniel en sí, pero me imagino que Nabucodonosor, lo que él hizo con Daniel y con otros en Israel, él probablemente hizo con otras naciones también, porque él quería tener paz al nivel de su imperio. Y era muy importante y muy estratégico lo que él decidió hacer. Y vamos a ver aquí lo que él decidió hacer con Daniel y con sus amigos. Vamos a ir a capítulo 1 de Daniel, comenzando aquí en versículo 3, donde dice esto: luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Esto es muy importante. Él agarra personas de la familia real, o sea, líderes, gente con educación, gente con posición, porque van a tener influencia en el pueblo de Israel. Selecciona, él dice en versículo 4, solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate, y mira lo que él dice, asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber
que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Y el rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por, mira lo que dice ahí, por 3 años. 3 años. Y después entrarían al servicio real. Ahora, esto es algo muy interesante. Entonces, él los entrena por 3 años con el deseo de incorporarles en el trabajo del palacio, en liderazgo, enseñados en la literatura de Babilonia, el idioma. Y con eso, al meter estos líderes dentro del mundo de Babilonia, ellos también pueden traer una clase de paz, porque ellos pueden como apacentar o cuidar a la gente de Israel para que estos judíos no se enojen, sino que estén tranquilos en este mundo de Babilonia. Y así hacía con otros, no solamente con ellos. Entonces, tenemos algo muy interesante aquí. Y los entrena, como ya dije, por 3 años. Y estos 3 años, este concepto es muy importante. Quiero que piensen conmigo. ¿Quién más fue entrenado por 3 años? Bueno, primero, los discípulos de Jesús. Jesús entrenó a sus discípulos por 3 años antes de lanzarles en el ministerio llenos del Espíritu Santo. Pero también es muy interesante, y no lo voy a leer, pero en Gálatas nos muestra que Pablo, después de su conversión, él fue a Arabia por, ¿qué creen? ¿Cuánto tiempo? Bueno, dice 3 años también. Hay algo con el número 3 aquí, pero lo que más me importa mostrar aquí es que en Babilonia, Jesús con sus discípulos y Pablo, en el caso de Pablo, solito, pero él fue por 3 años, era un proceso de formación, un proceso de formación. Y déjame decirte que cada iglesia, yo lo digo como una verdad absoluta, cada iglesia necesita un proceso de formación. Cada iglesia, sin excepción, tu iglesia necesita un proceso de formación. Ahora, algunos van a preguntar, ¿y cómo debe ser ese proceso? ¿Cuánto tiempo debe ser ese proceso? ¿Es un proceso formal o informal, muy relacional o de clase o de esto, aquello y el otro? Honestamente, no te voy a dar todas esas respuestas. ¿Por qué? Porque mucho de eso corresponde a ti como líder o como pastor y quién eres y la manera que operas. Corresponde también a la clase de iglesia que tú tienes, la gente que tienes, pero lo que necesitas es un proceso. Sea lo que sea, como sea, pero necesitas un proceso. Recuerdo que el pastor Ralph Moore, que era un pastor en el estado de Hawái, aquí en Estados Unidos, su proceso era muy informal. Y él tenía una iglesia de 2,000 personas, pero era muy informal su proceso de desarrollo. Él entrenaba a ciertas personas y ellos, que eran líderes de grupos o líderes de equipos, disipulan a la gente en sus grupos o equipos uno por uno. Era muy informal. Ahora, en mi iglesia lo hago un poco más formal. Tengo un proceso inicial de 7 meses,
donde se juntan en algo estilo de clase, pero no es solamente una clase, dedicamos tiempo en grupos pequeños durante los 7 meses para formar gente en hábitos de lectura bíblica, hábitos de oración, hábitos de mirar prédicas y escribir notas, porque escribir es un hábito muy importante. Entonces, nosotros no solo enseñamos, sino desarrollamos hábitos. Ahora, eso es muy diferente que Ralph Moore, pero cada uno de nosotros, él tenía en su tiempo y yo tengo un proceso de formación. Puede ser formal, puede ser informal, puede ser largo o pequeño, pero necesitamos un proceso de formación. Y lo que quiero mostrar hoy en la vida de Daniel y sus amigos son los puntos de carácter que creo que son importantes de formar en esta temporada viviendo en un mundo pluralista. Así que mi enfoque hoy es qué clase de carácter deseamos formar. Y con eso vamos a ir a los próximos versículos hoy. Daniel, seguimos en capítulo 1, versículo 8. Cuando le ofrecían la comida del rey y el vino, dice, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Lo que Daniel era un discípulo puro, un discípulo dedicado a las cosas de Dios, a la ley del Señor. Y nosotros en nuestro proceso de formación tenemos que formar discípulos que son discípulos completamente comprometidos, puros de corazón, que están comprometidos con el estilo de vida de la palabra, cristocéntricos y no llevados por las maneras, los vientos de este mundo. En este mundo en que tenemos confusión de género, confusión sexual, confusión de identidad, confusión acerca de religión también, confianza en formas y cosas humanas, sea gobierno o planes humanos, en vez de confianza en Dios. En medio de todas estas cosas, queremos desarrollar discípulos que son puros de corazón, enfocados en el Señor y no llevados por las cosas de este mundo. Segundo, deseamos desarrollar discípulos que tienen su identidad en Cristo. Es muy interesante que cuando estos 4, Daniel y sus amigos, entran ahí al servicio, reciben nombres nuevos, ¿no? A Daniel lo llamó Belsasar, Ananías, Sadrach, Misael, Mesac y Azarías, Abednego. Ahora, lo que es muy interesante, si lo estudias, y no voy muy profundo aquí con esto, pero los nombres de los 4, los 4 de ellos, Daniel, Ananías, Misael, Azarías, son nombres que contienen el nombre de Dios. El al final de Daniel y Misael significan Dios. Y al final de Ananías y Azarías, esa parte al final, Ías, también significa Dios. Entonces, ellos fueron los 4 nombrados con la identidad de Dios, de Jehová.
Pero cuando son dados sus nombres nuevos, son dados nombres de los dioses de Babilonia. Entonces, Belsasar, Sadrach, Mesach, Abednego son nombres con los dioses de Babilonia. Pero estos cuatro mantuvieron su identidad en Cristo. Y lo que tenemos que formar en nuestros creyentes es la capacidad de saber quiénes son. Y cuando una sociedad trata de darles otro nombre, un carácter distinto, una identidad diferente, ellos saben quiénes son y no se rinden a la identidad de este mundo, sino se mantengan firmes en quiénes son en Cristo Jesús. La tercera cosa que tenemos que desarrollar en los creyentes, en los discípulos, es esto: discípulos con discernimiento. Dice esto en versículo 17: a estos cuatro jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para, mira esto, comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y esta es la literatura y sabiduría babilonia, ¿ok? ¿Entiende eso? Y a Daniel, Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Entonces, Daniel y sus amigos tenían capacidad excepcional para entender las cosas de Babilonia, y también a Daniel para entender cosas sobrenaturales de Dios. Aquí ellos eran discípulos con discernimiento. Yo recuerdo cuando Pablo, una vez, el apóstol, estaba predicando y en una ciudad, él dice a ellos, él dice: hasta los poetas de ustedes dicen que somos hijos de Dios. En otras palabras, Pablo no es que él creía en otras religiones, no, pero él tenía capacidad de entender las maneras del mundo donde estaba ministrando y cómo conectar la verdad de ese mundo con la verdad de Dios. Pero tenía discernimiento, no fue llevado por las creencias del mundo, no, usó esas creencias para propósitos del reino. Era un hombre con discernimiento. Daniel y sus tres amigos tenían discernimiento y nosotros tenemos que formar discípulos con discernimiento. Próximo, queremos entrenar a nuestros discípulos cómo vivir vidas de influencia, de impacto. En versículos 18 y 19 dice: cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, los 3 años, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. Mira lo que dice aquí. El rey habló con ellos y ninguno, paramos aquí, cuando él dice ninguno, ¿de qué está hablando? Está hablando de que él regularmente entrenaba a muchas personas para servirle a él que venían de diferentes lugares. Pero dice que ninguno de todos los que había entrenado le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De modo que entraron al servicio real. Déjame decirles algo. Yo creo que, y esto es algo que he llevado en mi corazón por 16 años, que creo que las generaciones que están siendo levantadas ahorita son lo que yo llamo
generación Daniel, una generación de personas que están viviendo en un mundo que realmente parece ser un mundo extraño. Y está bien, porque somos ciudadanos de un reino completamente diferente. Pero déjame decirles esto, que de la misma manera que Daniel y sus 3 amigos recibieron posiciones de influencia e impacto, yo creo con todo mi corazón que Dios va a ubicar creyentes en lugares de influencia e impacto. Y aunque la sociedad en sí es una locura y diferente y lejos de Dios, pero Dios va a ubicar estratégicamente personas en lugares de influencia. Y con eso en mente, tenemos que entrenarles para que sean personas de influencia e impacto, saber cómo impactar a otros. Y si Dios los utiliza en lugares altos o lugares bajos, no importa que sean personas de influencia e impacto donde quiera que estén. Eso deseamos, pero yo creo que Dios los va a ubicar, algunos en lugares bajos y otros en lugares altos, unos en sus trabajos normales y otros en gobierno. Y Dios los utilizará para impactar personas de maneras extraordinarias y sobrenaturales. Lo creo con todo mi corazón. Y déjame decirles una cosa más con esto, que muchas personas, y creo que lo dije, pero lo voy a repetir. Muchas personas dicen, esta generación joven, lo que llamamos generación Z, ahorita, estos son los que tienen mayormente hay 11, 12 años a unos 26 años más o menos. Muchos dicen, es que no, estos son están perdidos. No, déjame decirte, sí están perdidos culturalmente en general, pero cuando yo veo a esta generación, yo estoy tan animado por lo que veo en ellos, porque veo, mira lo que les voy a decir, el mismo argumento de poder que cabe en el mundo supramoderno que compartí la semana pasada. Ese mismo enfoque de poder en el sentido humano que existe en esta generación. ¿Entiende lo que te voy a decir? Cuando ese mismo concepto está puesto en las manos de Dios, lo que terminas teniendo ahí es una generación comprometida y fiel al Señor, porque ellos saben lo que es caminar en poder. Ahora, ellos no caminarán como creyentes en su poder, van a caminar en el poder de Cristo, pero entiéndelo que el mismo concepto cultural usado en las manos de Dios es algo sumamente poderoso y veo un potencial tan grande en las generaciones emergentes y estoy muy animado por ellos. Así que los entrenemos a ser personas de impacto e influencia en sus vidas para los propósitos de Dios. Próximo. Queremos formar discípulos con sabiduría. Dice cada vez, versículo 20, que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba, mira lo que dice aquí, 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Yo prediqué recientemente en mi iglesia un mensaje y el título era este: Jesús es la sabiduría.
En otras palabras, no buscamos la sabiduría, buscamos a Jesús, y al tenerle a Jesús tendremos sabiduría. Porque la sabiduría de Cristo, pues, es por lo menos, según Daniel 1:20, 10 veces más fuerte y grande que la sabiduría humana. Entonces, deseamos formar discípulos que tienen la sabiduría de Cristo. No solamente sabiduría en las cosas prácticas y morales. ¿Debemos de enseñarles eso? Claro, claro que sí. Pero deseamos formar personas con sabiduría sobrenatural. Sabiduría que viene del corazón de Cristo, de la llenura del Espíritu, no sabiduría humana. Y esto es tan importante porque ellos impactarán el mundo tan lejos. ¿Se sabe qué? Es que como que nos preguntamos a veces, y si alguien me habla de un tema, sea de género, un tema de sexualidad humana, un tema de gobierno, política o cualquier otro tema que hay, y decimos, pero ¿qué voy a responder? ¿Qué voy a decir a esas preguntas? Bueno, déjame decirte esto, que debemos de estudiar, sí. Saber cómo responder, sí. Pero también entiende que tenemos la promesa de que cuando tenemos el Espíritu Santo, Él nos dará las palabras, que son palabras sobrenaturales, no palabras humanas, que van a impactar las personas. Entonces, deseamos desarrollar discípulos con sabiduría sobrenatural. Sobrenatural. Ahora, antes de ir a la próxima pantalla, quiero decirles esto. En la historia de Daniel y sus amigos, tenemos ahí en capítulo 1 en la historia de que ellos no querían comer de la comida del rey, tomar del vino, y ellos nada más querían comer verduras, ¿no? Entonces tenemos eso ahí en la historia. Los versículos no están aquí en la pantalla. Y nosotros, si miramos o pensamos en esa historia, lo que es muy importante entender, y ya lo vimos, es que ellos, en vez de mandar, lo que ellos hicieron, lo que Daniel hizo, era pedir. O sea, en versículo 8 de capítulo 1, él pidió permiso no comer la comida del rey. Mira esto, o sea, Daniel estaba comprometido con sus creencias, pero a la misma vez, cuando él estaba hablando con este jefe del rey, él le habló bien, no era como, es que esto no como y ya. No. Le pidió permiso, trató de mantener una buena relación con esta persona. Y es muy interesante porque en versículo 9, otra vez no está en la pantalla, pero en versículo 9 dice acerca de este jefe que él tenía como un amor por Daniel. Un respeto, un afecto a Daniel. Y de ahí él dice, ¿y por qué crees que el jefe tenía este respeto por Daniel? Porque Daniel le trataba bien. Daniel no era una persona mala con él. Entonces tenía este respeto para él. Y de ahí nos muestra que Daniel, con la sabiduría de Dios, dijo, mira, él dice al jefe, ¿sabe qué? Hacemos una prueba, o sea, la sabiduría de Dios que le entra en ese momento. No de mandar, sino de proponer una idea.
hacemos una prueba de 10 días. Vamos a comer nuestra comida, ustedes comerán su comida y a ver quién es más fuerte al final. Y el jefe pensó, oh, eso está bien, eso sí está bien, porque una prueba de 10 días son los 10 días a ver qué sale de la prueba. Y pues como sabemos la historia, salió bien para Daniel y sus amigos eran más fuertes y podían seguir comiendo. Así que lo que vemos en Daniel es algo muy importante y en la próxima pantalla ahorita la vamos a ver. Y es esto, discípulos desafiantes. Y cuando digo desafiante, lo que estoy diciendo aquí es que ellos están pero tan comprometidos que no se rinden, es que nunca se rindan, pero a la misma vez llenos de compasión. En Mateo capítulo 5, todos van a reconocer estos versículos. Versículos 38 a 40. Dice esto: han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Ahora, paramos un momento, ok. Cuando Jesús dice, no resistas a la persona mala, Él está diciendo, ríndete a la maldad de ellos. Para nada. No, eso sería completamente fuera de contexto. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está tratando de comunicar cuando Él dice, no resistas a la persona mala? Miramos lo que Jesús dice aquí y lo vamos a entender. Él dice, no resistas a la persona mala. Si alguien, la persona mala, te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Esto es muy interesante. Ahora, cuando él dice aquí, cuando te dan una bofetada en la mejilla, aquí Jesús no está hablando de que nunca puedes defenderte físicamente. No, la mayoría de teólogos entienden el contexto de estos versículos para describir que cuando daban una bofetada era con la parte de atrás de la mano, que era para ofender o avergonzar a la persona. No era para golpearles, para matarles o algo así. Era para avergonzarlos. ¿Y por qué es? Seguimos aquí, porque hay teólogos que entienden esto y cuando yo vi esto por primera vez hace tiempo atrás dije, wow. ¿Por qué es que la persona mala estaba dando la bofetada al creyente? Piénsalo conmigo. Porque si el creyente es amoroso y bueno y todo eso, no hay ninguna razón por darle una bofetada. Entonces, ¿por qué es que la persona mala le da la bofetada al creyente? Y la respuesta, porque el creyente no se rinde a la maldad de la persona mala. Ahora sigue conmigo aquí. Entonces, usa la bofetada para hacerle a la persona que rendirse a lo que ellos quieren. Y el creyente, como respuesta a eso, a la bofetada, básicamente dice, no me voy a rendir. Y por eso le dan, ¿qué? Una segunda bofetada en la otra mejilla. Este ejemplo es un ejemplo de un discípulo que se mantiene fuerte, pero sigue con una vida de compasión. O sea, no está ahí para causar problemas,
pero a la misma vez dice, ¿sabe qué? Si me harás sufrir por quien soy y lo que hago, bien, dame, pero nunca me voy a rendir. Nunca, pero nunca me voy a rendir. Y la segunda parte, vas delante del tribunal y ellos te quitan la camisa, ¿no? Como Jesús dice, y él dice, ofréceles la otra camisa. Bueno, ¿por qué te quitan la camisa delante del tribunal? ¿Por qué estás enfrente del tribunal? Otra vez, porque no te rindes. Y porque no te rindes, estás enfrente del tribunal. Y ellos dicen, te quitan la camisa. ¿Y por qué te quitan la camisa? Porque quieren hacerte rendir. ¿Y qué haces? Bueno, que dice ahí en los versículos, otra vez, él dice algo tan importante. Dales también tu abrigo. O sea, te doy todo lo que tú quieras, pero no me voy a rendir. Tú puedes tomar todo, tú puedes quitar todo, pero no me rindo. Y esto es lo que queremos desarrollar. Discípulos de verdad y gracia. Fuertes, desafiantes, comprometidos y llenos de compasión. Discípulos que están entregados al Señor, pero siguen amando al mundo. Eso es lo que es tan importante en esta temporada de la vida. Y si nosotros podemos desarrollar discípulos audaces y amorosos, queridos, esa es la clase de discípulo que necesitamos en un mundo pluralista hoy en día. Así que eso es lo que deseamos desarrollar en ellos. Y para ir terminando, Fabio me había pedido unos recursos y esto quería compartir con ustedes que van en línea con un entendimiento de cómo seguir formando a la gente. Entonces, tengo unos libros y tengo unas organizaciones o compañías en quienes pueden enfocar. Primero, hay un libro que leí hace años que se llama Perfil de tres monarcas. Esta es una historia de Saúl, David y Absalón, el hijo de David, y cómo David, como seguidor en la posición de que Saúl era rey y David estaba tratando de escapar de las amenazas de Saúl, y después David ya como rey con su hijo Absalón que trató de quitarle el reino. ¿Cómo es que David en ambas posiciones, una posición baja y una posición alta, cómo es que él respondió a las amenazas? ¿Cómo es que él respondió a la gente que le quería matar o quitar lo que él tenía? ¿Cómo era el corazón de Dios, de David, cómo era su corazón para el Señor, cómo es que se mantuvo fiel al Señor en medio de toda esta persecución? Es un libro que me impactó, es bastante pequeño y es muy bueno. Próximo libro que recomiendo es de Robert Coleman, El Plan Maestro de la Evangelización. Mira, él tiene dos libros, uno de evangelismo y uno de discipulado. El otro es el plan maestro del discipulado o algo así. Pero yo prefiero este libro, es grandioso para ir pensando en cómo desarrollar la gente y formar gente en un camino hacia conocer a Cristo, y muchos de los principios aquí sirven para el discipulado también. Entonces, es algo muy bueno. Ahora, hay dos libros que yo uso en una de mis clases
para hablar de la cultura y uno de esos, bueno, hay más que 2 libros, pero 2 que recomiendo, viene de Theo Donner y se llama Postmodernidad y Fe. Este es más un estudio un poco más pesado para entender el mundo y la cultura en que estamos viviendo, y uno nuevo que estoy usando ahorita viene de Lucas Magnin y se llama Cristianismo y Postmodernidad. Y es un libro también muy bueno que analiza dónde estamos en el momento en la cultura actual. Entonces, esos son unos libros que recomiendo. Los primeros 2 yo los pongo más como en el contexto de iglesia, de formación, de ayudar a la gente y todo eso. Y estos últimos 2 los pongo más en cuanto a estudio y comprensión y entender la cultura y pluralismo y todas esas cosas, ¿no? Así que esos son esos 4 libros. Y últimamente recomiendo que ustedes busquen estas 3 fuentes de información para siempre estar pendiente del fluir de la cultura. Y son Gallup, Barna y Pew Research. Ahora, para que sepan, Barna es cristiano. Ellos estudian, son creyentes y estudian la sociedad, hacen encuestas y producen información para el consumo de la iglesia. Es muy, 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 muy bueno. Y Gallup y Pew Research son seculares, pero ellos también son muy buenos para hacer encuestas y analizan de todos temas políticos, temas religiosos, temas de otra cosa, o sea, de todo de la sociedad. Entonces, que estén pendiente siempre de esas 3 organizaciones. Tú puedes ir a las páginas web de ellos, buscar los estudios que ellos han hecho y pueden agarrar mucha, mucha, mucha información de esos 3 que les va a ayudar para entender dónde es que la cultura está en este momento. Y con saber dónde está la cultura en este momento, vas a hacer mejor trabajo de formación de la gente dentro de la iglesia. O en otras palabras, déjame decirlo de esta manera. Y ahí termino. Pablo, si lees las diferentes cartas, Corintios, Colosenses, Tesalonicenses, Filipenses, Efesios, si lees sus diferentes cartas a las iglesias, hasta si lees las cartas de Dios a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, también esto pasa. Te das cuenta de que las diferentes cartas lidian con diferentes pecados o diferentes dioses culturales o valores culturales. Entiéndelo. Pablo era un experto en decir, bueno, ¿qué está pasando en el área donde está ubicada la iglesia de los tesalonicenses? O sea, ¿qué está pasando en Éfeso para yo decir a los de Éfeso, la iglesia en Éfeso, qué hay que tomar en cuenta? ¿Qué está pasando en este lugar o en el otro lugar para decir a aquellas iglesias, presta atención a esto, entiende esto, aquí están las cosas malas? Y Pablo lo hacía bien. Él estaba siempre pendiente de los pecados de los dioses en esos lugares. ¿Para qué? Para entrenar y equipar bien a los creyentes, para formar bien a los discípulos de Jesús, para entender cómo caminar en su propio mundo. Y de la misma manera tenemos que estar pendientes siempre de lo que está pasando en el movimiento cultural para poder enseñar bien en cada temporada a nuestros creyentes. Y otra vez, déjame decirles,
que lo que pasa hoy en 2022 puede ser muy diferente a lo que pasará en 2042 o en 2062. Así que tenemos que entender en cada generación qué es lo que está pasando ahora y cómo debemos de entrenar y formar nuestros creyentes en esta temporada para lo que ellos están enfrentando ahorita. Entonces, seguimos conectados con lo que está pasando en la cultura, en este mundo pluralista, para formar bien a nuestros creyentes en los caminos del Señor. Y eso es todo lo que quería compartir con usted. Excelente. Número uno, me encantó lo que hablaste de los 3 años en Jesús, en los discípulos y en Pablo, Sí. que tiene, y luego, y en Nabucodonosor y ellos, o sea, tiene algo muy interesante. Y esa intencionalidad, yo creo que a veces queremos dar unas clasecitas y ya quedaron formados y realmente invertir tiempo, ¿no? Yo creo que es muy clave y que nos recuerdes en este tiempo eso. Muchas iglesias comenzaron a tener modelos de la iglesia y claro, ya hablamos de eclesiología, pero nos cabe decir esto aquí. Tenían modelos donde ellos comenzaron a decir, sí, la gente es muy ocupada y por eso vamos a tener un servicio dominical más corto. Ok, yo no estoy en contra. Tengo 4 servicios, tienen que ser un poco más cortos, pero un servicio más corto, ya no tendremos miércoles o jueves o cuando sea un servicio entre semana. Otra vez no estoy en contra. No tengo servicio entre semana tampoco ahorita, vamos a ver el futuro, pero y vamos a hacer quizás grupos, ok, grupos son buenos, o células, y vamos a disminuir el nivel de compromiso de cierta manera con la iglesia, porque tenemos que reconocer cuán ocupada es la gente y todo eso. Ok, quiero responder a eso muy rápido. Yo traté de hacer eso. Yo traté por años de hacer una iglesia más liviana, o sea, no tan ocupada para así como que no cargar a la gente con demasiado y toda la cosa. Y después de varios años de hacer la iglesia de esa manera, era un desastre. Era un desastre total. Porque la realidad es que la gente no fue formada. La gente realmente no estaba muy comprometida a la iglesia. Y no solo a la iglesia, a los caminos del Señor fuertemente. Entonces, yo decidí, ¿sabe qué? Yo voy a ir completamente al revés. Yo voy a empujar compromiso. Ahora, cuando digo eso, no estoy hablando de 100% de la iglesia. No. Hasta ellos dicen en estudios, hay una regla de 10%, ¿ok? Esta es la regla. Si tú convences a 10% de las personas en una organización, una escuela, una iglesia, a comprometerse 10%, ese 10% naturalmente, orgánicamente, influenciará a los otros 90%. Así que ni tienes que convencer a todos, solamente uno de cada 10. En otras palabras, si tienes una iglesia de 100 personas, solo tienes que agarrar 10 de ellos. No 100, no 50, no 40, 10 nada más. Ahora, y los llamas a compromiso alto, pero alto. Y ellos responderán. Y lo vi. Yo comencé a llamar un grupo más pequeño de voluntarios que tenía hace unos años atrás a un nivel de compromiso más alto. Y mira lo que pasó.
En tan solo 4 meses, todo el ambiente de la iglesia cambió, el compromiso de la gente cambió, la iglesia comenzó a crecer numéricamente. Fue impresionante. Yo que había bajado el estándar antes, tratando de atraer a la gente para hacerlo más fácil, y la iglesia no crecía. Pero cuando este 10%, 20% se comprometió al Señor fuerte, de repente la pasión comenzó a contagiar a los otros y la iglesia comenzó a crecer. Y dije, he perdido tantos años tratando de hacer todo tan fácil, tan como tranquilo, y nada pasó. Pero aquí cuando llamé a un grupo pequeño a compromiso, es que cambió toda la cosa. Así que entiende, yo sé que la gente está ocupada, pero ¿sabe qué? Si ellos están ocupados en trabajo, significa que saben dedicarse a algo. Si están ocupados en los deportes de sus hijos, significa que saben dedicarse a algo en la vida. Y de la misma manera, yo les voy a entrenar a dedicarse completamente a Cristo. Pablo es un ejemplo perfecto de esto. Antes era Saulo, completamente dedicado y apasionado a perseguir la gente de Dios. Pero cuando Dios cambia su corazón, él está completamente dedicado y apasionado para las cosas del Señor. Y Dios, yo creo que Dios escogió a Pablo porque los otros 12 apóstoles estaban en Jerusalén tranquilos y cómodos. Y yo como me imagino que Dios estaba como, necesito a alguien con pasión, alguien con denuedo, alguien que irá por todo el mundo. Y comenzó a mirar y dice, ese Saulo va por todo el mundo persiguiéndome y a mi gente. Él es buen candidato. Entonces, llamamos a la gente a comprometerse y les damos la manera dentro de la iglesia de hacerlo, o sea, un proceso de discipulado o lo que sea, formal, informal, pero llámales. Y si agarras un 10%, eso es todo lo que necesitas para transformar toda la iglesia. ¿Cómo introducirlos a la verdad del Logos de una manera adecuada si están manejadas más por sus emociones? Es muy interesante porque hay algo que llamamos un cuadro wesleyana y nosotros somos arminios teológicamente. Y la denominación wesleyana y John Wesley, quien la comenzó, también era arminio y formó un cuadro básicamente de varias cosas que hablan de una vida como completa, una experiencia completa en la fe o en la vida. Y habla de varias cosas, no me voy a meter en todo, pero una de las cosas es la razón. Otra de las cosas es comunidad. Otra de las cosas es nosotros donde enseño en Life Pacific usamos uno modificado que tiene comunidad. O sea, tenemos 5 en vez de 4, aunque un cuadro tiene 4, pero tiene razón, comunidad, experiencia. Y esto es muy importante de entender. En los tiempos modernos, pensando en mente, pensando en corazón, en lugar de emociones y todas esas cosas. En los tiempos modernos, la mente era como la cosa más alta, ¿no? La mente. Razonar, debate, todo eso. En el mundo supramoderno en que estamos,
Hay mucha gente que ni quiere debatir porque ellos no creen en la razón, son manejados completamente por emociones. Y si has debatido con alguien tratando de razonar con ellos y te das cuenta que ni puedes debatir bien porque no andan razonando, es que brincan de un lugar a otro porque todo es emocional. Entonces, para el evangelio lo que hay que entender es que el logos con esta generación ahora tiene que llegar primero a través de la emoción o, con otra palabra, a través de la experiencia. Primero y después con razón. Entonces, nada más es un cambio de orden. No estamos quitando la razón, nada más estamos cambiando cuál les pega primero, cuál les toca primero para abrir la puerta de ellos. Entonces, hoy en día, por ejemplo, ¿sabe que voy a dar un ejemplo perfecto aquí? Aquí está. Si pensamos en evangelismo, muchos que están aquí, me imagino que aprendimos cosas como las 4 leyes espirituales o algo como el camino romano, que usa versículos en el libro de Romanos para dirigir una persona a Cristo. Esos dos están enfocados en razón principalmente. Una persona que puede razonar fácilmente y los llevas por ese camino o por las 4 leyes espirituales y la persona dice, wow, ok, ya lo comprendo y lo entiendo. Hoy en día, esas herramientas no funcionan de la misma manera. O hay algunos para quienes esos funcionarían, claro que sí, porque siempre en cada generación hay gente que sabe razonar. Pero en un mundo que es mucho más emocional o metido en experiencia, ¿qué sería una manera un poco más eficaz hoy en día de evangelismo? Bueno, unos ejemplos. El poder de Dios manifestado en sanidades, milagros y prodigios, donde una persona tiene un encuentro con el poder sobrenatural de Dios que no pueden explicar humanamente, pero es una experiencia que les impacta al nivel emocional. Otra cosa que funciona es que los creyentes compartan sus testimonios personales de cómo conocieron a Cristo, porque esos testimonios llevan mucho del corazón dentro del testimonio, mucha emoción dentro de su testimonio. Entonces, esas son 2 herramientas. 3, que el servicio dominical sea un lugar lleno de la presencia de Dios. Porque cuando viene un inconverso ahí, la experiencia que tiene en la presencia del Señor le va a cambiar. Entonces, lo que tenemos que hacer es nada más cambiar el orden. Primero conectar con las emociones y ya conectados ahí, después los llevamos a la razón, porque eso todavía es muy importante, porque la razón les va a dar la solidez, la estabilidad que ellos necesitan, así que es importante, pero nada más comenzamos primero con tocar las emociones y después los movemos a la mente, a la razón. El cuadro tiene 4, como dije. 1 es razón, 1 es experiencia, esas 2 mencioné. Tercero es tradición, tradiciones que vienen en la vida o en una iglesia o en una denominación, o sea, lo que sea. Y 4 es la escritura, la palabra de Dios. Entonces, esos 4 forman la experiencia de un creyente
Pero realmente estos cuatro pueden aplicar a un budista, a un musulmán con su propio libro, el Corán o lo que sea, pero estos cuatro, y ahí nosotros añadimos el quinto que es comunidad, ¿no? Entonces tomamos el cuadro wesleyano con los cuatro y añadimos comunidad, pero esos son los cinco que nosotros creemos como abarcan todos los como lados de experiencia de un creyente y que hay que tomar esos cinco en cuenta para formar. Tenemos que tomar esos cinco en cuenta para formar bien a los creyentes. Entonces, esos son. Excelente, me encanta el tema de, no usaste la palabra apelar a la autoridad como hizo Daniel en la forma, pero realmente es apelar a la autoridad, es con respeto, no es con esa rebeldía y todo eso, hacer lo que Dios me dijo y no voy a hacer, no te obedezco, o sea, no ganamos nada realmente. Y lo otro que dijiste me gustó mucho y cuando dijiste todos tenemos influencia y unos van a estar en lugares prominentes, otros en lugares menos prominentes. Y yo creo que eso es importante para nosotros entender. Yo creo que a veces todos tenemos el sueño o hemos tenido el sueño de estar en lugares súper prominentes, pero Dios no nos llamó a todos a estar en lugares prominentes. ¿No? Y en la Biblia, yo me acuerdo de Esther, la reina Esther, Dios la puso ahí con un propósito, pero no fue fácil para ella ser casada con un rey pagano, siendo ella una judía, y todo el mundo piensa la reina Esther, allá linda, hermosa. No, tuvo que pasar, o sea, yo no me imagino la vida de la pobre reina Esther, pero Dios la llamó a estar en esa posición para salvar al pueblo. Entre más prominente es una persona, termina siendo como los amigos de Daniel tirados al horno de fuego. O sea, tienes que estar listos si vas a estar en una posición a ese nivel. Como creyente, tienes que estar listo de que puedes sufrir grandemente como consecuencia de la posición que uno tiene. Y muchos quieren la gloria de la posición, pero no el sufrimiento de la posición. Y me encanta la sierva de Naamán, porque no se habla mucho de ella, no está el nombre escrito en la Biblia, de la esposa de Naamán. Pero a mí me encanta ella porque se ve que era una niña o jovencita tierna, amorosa, compasiva. Era una esclava. Ella fue sacada de su tierra. Ella sufrió, su familia, era una judía. Estaba viviendo en Asiria sin su hogar, sin nada. Pero con esa dulzura y esa compasión, ella le da la respuesta y trae bendición a la casa donde ella vive, ¿no? Y también digo, no importa dónde estamos, quiénes somos. Y yo, la sierva de la esposa de Naamán sabía quién era. Sí. Y por eso tenía un corazón sano. Y yo creo que en estos tiempos donde hay tanta división y tanta cosa, el poder tener corazones sanos y desde donde estemos, ser los siervos de Dios. Yo creo personalmente que la ventana que tenemos por internet no es muy larga, pero mientras la tenemos, usémosla y multipliquemos todas estas enseñanzas que realmente son voces para estos tiempos. Entonces, gracias a todos y que el Señor los bendiga.